Filosofía. Bloque 3. Tema 8. Sitúa las diversas corrientes helenísticas y las analiza como referencia para comprender las ideologías actuales. Este tema lo impartiremos Miguel, Valentina, Ana y Natalie. Bienvenidos. El mundo de la filosofía helenística es un cristal de ideas, un terreno fértil donde florecieron diversas escuelas de pensamientos, cada una compitiendo por ofrecer la brújula definitiva para navegar la vida. Hoy nos adentraremos en tres corrientes más influyentes: el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Aunque las tres filosofías compartían un anhelo en común, la búsqueda de esa felicidad o florecimiento humano, sus rutas y destinos divergían de manera notable. Los epicúreos, con su defensa del placer como el bien supremo; los estoicos, con su énfasis en la virtud y la aceptación del destino; y los escépticos, con su cuestionamiento radical de la posibilidad del conocimiento cierto. Ahora sí, continuemos con mis compañeros para que les expliquen estos temas un poco más a fondo. Empezaremos hablando del epicureísmo. El epicureísmo es una escuela fundada por Epicuro de Samos, que vivió entre 341 y 270 a.C. Su pensamiento fue difundido sobre todo por Solón Lucrecio, en la obra De Rerum Natura. Esta corriente retomó el materialismo de los atomistas griegos, que afirmaban que todo en el universo está formado por átomos y vacío. A diferencia de ellos, Epicuro se enfocó en el ser humano y en su búsqueda de la felicidad. Para Epicuro, todo en el universo, incluido el alma y nuestras facultades, se explica a través de los átomos. La percepción ocurre cuando los átomos del alma interactúan con las imágenes materiales que se desprenden de los cuerpos. Por eso, nada escapa a la física de los átomos, y todas nuestras experiencias pueden entenderse desde esta perspectiva. Epicuro llevó estas ideas más allá de la física, desarrollando sus implicaciones en la moral y el conocimiento humano. Según los epicúreos, nuestras sensaciones nunca se equivocan, porque dependen de encuentros específicos entre átomos. El error aparece únicamente cuando juzgamos lo que percibimos. Las ideas abstractas, que no son sensaciones en sí misma, se forman por la asociación de varias sensaciones. Por eso, para Epicuro, la experiencia sensible es la fuente principal del conocimiento, y debemos confiar en lo que sentimos directamente. A diferencia de los atomistas originales, que veían el movimiento de los átomos como algo fijo y necesario, Epicuro propuso que existe una pequeña desviación de los átomos llamada clinamen. Esta desviación permite que los encuentros entre átomos no estén completamente determinados, lo que explica la libertad humana y por qué no todos actuamos igual. Además, todos tendemos al placer, pero para Epicuro el placer verdadero es la ausencia del dolor. Si algo que parece placentero nos causa sufrimiento después, entonces no es un placer auténtico. El placer auténtico lleva a un estado llamado ataraxia, que significa tranquilidad del alma y ausencia de preocupaciones. La moral epicúrea busca eliminar tanto el dolor del cuerpo como la inquietud del espíritu, y vivir de manera prudente y serena nos permite alcanzar la felicidad. En pocas palabras, el objetivo del epicureísmo es vivir sin miedo, con tranquilidad y libertad interior. A continuación pasaremos a hablar del estoicismo. La corriente del estoicismo es una escuela filosófica fundada en Atenas a principios del siglo III a.C. por Zenón de Sitio. Esta se enfoca en una ética personal en la que se propone que aunque no se pueda controlar aquello que ocurre en el exterior, sí se puede controlar la manera en que se piensa y la manera en que reaccionamos ante estos eventos. Tiene como objetivo el alcance de la felicidad a través de la razón, la virtud, el autocontrol y la tolerancia, así como la tranquilidad interior, o mejor llamada ataraxia. El estoicismo propone que todo ocurre en un orden que es inalterable, necesario y comprensible. Es una corriente que construye una moral para conseguir la ataraxia. Además, para el estoicismo, la libertad estaba en la comprensión de la racionalidad con que el mundo se movía. Aquí se encontraba la verdadera sabiduría. A través de esta corriente, cuando logramos comprender que todo lo que sucede tiene una razón lógica, podemos aceptarlo porque entendemos que es una parte de un orden racional, y así desaparece la preocupación o la ansiedad interior. Por ejemplo, podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras reacciones, pero no podemos controlar lo que los demás hagan, o por ejemplo el clima o las noticias. Entonces,
Entonces, el estoicismo es una filosofía que enseña a controlar lo que depende de nosotros y aceptar lo que no para poder vivir en tranquilidad. El escepticismo nace del griego de la palabra skeptos, que significa el que examina o el que investiga, y es una corriente filosófica que cuestiona la posibilidad de alcanzar un conocimiento seguro. Esto nos quiere decir que duda de la verdad y cuestiona la posibilidad de obtener la verdad total, siendo que la verdad es inaccesible. Esta escuela tiene la moral de suspender el juicio sobre las acciones o sucesos. A esta acción se le llama époge, para evitar contradecirse y tener errores, evitando decir que una acción es mejor que otra y que toda concepción moral es igual de válida o inválida que las demás. Esta corriente nace a través de un pensador llamado Pirrón de Elis, que utilizaba una postura de duda frente al mundo para poder conocer acerca de él y solo opinaba de él sin afirmar nada. El escepticismo se origina de la antigua Grecia en el siglo IV y los primeros pensadores de esta época fueron los sofistas. Para ellos, las investigaciones del conocimiento se adquirían a través de la experiencia, pero esta experiencia se consideraba subjetiva y no tenía una verdad absoluta. Ellos utilizaban la afasia para la parte de juicios teóricos y la ataraxia para la ausencia de perturbación de la vida moral. Las corrientes helenísticas se relacionan en la actualidad con el pensamiento crítico, como lo podemos ver en el escepticismo, para cuestionar las creencias y pensamientos que podemos llegar a tener, y todas están relacionadas con la ataraxia, que es cuando no se tiene ninguna perturbación en el alma. También estas escuelas nos hablan sobre cómo la felicidad no se consigue en base a lo material de la vida, sino que la felicidad se consigue a través de uno mismo y que se consigue teniendo un placer como el no tener ningún dolor en el cuerpo y la ataraxia.